Más vale prevenir que lamentar. Una frase común que nos hace un marco perfecto para entrar en el tema de hoy respecto a los sismos y sus repercusiones. En este ejercicio de análisis del día de hoy, en nuestro programa La Voz de los Ingenieros, tenemos destacadas personalidades de nuestro Colegio de Ingenieros y me honro en compartir esta mesa con el doctor Raúl González Herrera. Él es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, maestro en estructuras en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Es también doctor en ciencias de la tierra por la UNAM en el área de riesgos sísmicos, postdoctorado del Instituto de Ingeniería de la UNAM, profesor investigador de la UNICACH, y seguramente nos aportará mucha luz en este tema. Nos acompañan también hoy el ingeniero Germán Segura Pérez, egresado de la Universidad La Salle. Él desarrolló su tesis sobre la prevención de desastres sísmicos, es diplomado en administración de proyectos y en dictámenes de riesgo y seguridad estructural. Asimismo, nos acompaña nuestro compañero, el ingeniero Raúl Moreno Cosío. Él es licenciado en Ingeniería Geológica por la ESIA en el Instituto Politécnico Nacional, también investigador de tiempo completo en la UNAM y actualmente catedrático de nuestra casa magna, la UNACH. Todos son bienvenidos, buenas tardes y es un placer estar con ustedes. Le cedo la palabra a nuestro compañero, el ingeniero Raúl Moreno Cosío. Será muy interesante escuchar lo que usted nos puede aportar en este tema. Gracias, bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a partir de la idea de que pues hay mucho movimiento, hay inquietud en la población y pues lo que tenemos que hacer primeramente es hablar del origen de los sismos, de dónde viene para que de ahí partamos y podamos hablar de otras como las consecuencias que se tuvieron. Bien, yo les podría aportar diciendo que, bueno, la Tierra es un globo terrestre que está con cierto movimiento continuamente en función a diferentes fuerzas. Dentro de esas fuerzas que pueden mover la corteza terrestre, tenemos tres grandes fuerzas. Una se llama gradación, que normalmente la gradación no nos genera sismos muy altos, pero sí son continuos, como por ejemplo la gradación, e incluye la degradación y la gradación. O sea que aquí viene lo que la Tierra tiene por erosión y cambia un peso hacia otro lado. Esto es bajo la ley de la isostasia, que todo está en equilibrio. Y si yo cambio de un lugar a otro un peso, pues prácticamente la balanza, por decirlo así, tiende a moverse. En la vida cotidiana, ¿en qué se refleja? Se refleja en el hecho de que es muy común que en épocas de lluvia o salidas de lluvia aumenta el peso por el agua que se precipitó y eso aumenta el peso. Es muy común temblores en entradas de lluvia, temblores de 2 o 3 grados cuando mucho. La otra es a la salida de lluvias, que es cuando pierde otra vez la lluvia, pierde el peso del agua, la corteza, y vuelve a haber otra vez movimientos por la ley de la isostasia. La otra es la que ocasiona el hombre, como por decir el cerrar una presa. Ahí no había un peso de agua mucho, el río que corría, pero ya con ese vaso que se formó, pues ya hay un peso adicional a la corteza terrestre y eso puede llevar a que se manifiesten ciertos temblores. Y la otra es la erosión, que un cerro se van degradando, es a largo plazo, y también se van rellenando los valles, y eso cambia la masa de un lugar a otro. Y eso también puede ocasionar sismo. La otra fuerza es el vulcanismo, ¿sí? Cuando un volcán se reactiva. Entonces vienen pues algunos movimientos, no tenemos nosotros monitoreado todos los volcanes, hay una serie de volcanes en el estado de Chiapas, pero son más bien de tipo local, vamos a llamarle local, esos temblores que puede ocasionar un volcán. Pero la fuerza que está más presente cotidianamente es la que llamamos tectónica de placas, ¿sí? Esa es la que genera el interior de la Tierra. Si partimos que el interior de la Tierra está a una alta temperatura entre 6.000 y 7.000 grados, que es el núcleo,
el centro de la Tierra, pues eso genera fricción entre todos los elementos y hay una serie de ebulliciones y movimientos que prácticamente están ejerciendo una fuerza hacia el techo, que es la corteza, la única parte sólida de la Tierra. Esos movimientos se les llaman corrientes de convección. Generalmente se forman remolinos entre el techo y el manto de la Tierra y eso ejerce una presión. Esa presión es la energía que va acumulando la corteza, pero sería como un Uy Express. Tiene que tener la Tierra escapes de energía para que no se acumule tanto, va liberando energía y hay rupturas en la corteza donde se libera energía en el fondo del Océano Atlántico, la que tenemos más cercana a nosotros, está la cordillera que va desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego y que es la responsable de la separación de los continentes porque está emanando lava continuamente y esto hace que se vaya expandiendo el piso oceánico y empuja a los continentes. Entonces, y así como esa, hay otras rupturas en otras partes del mundo donde está liberando energía. En este caso de nosotros, que es México y en especial Chiapas, pues esa es la que nos está haciendo la responsable. Entonces, nosotros vamos a decir que por el lado del Océano Atlántico ganamos corteza, pero por el lado del Océano Pacífico perdemos corteza. Ahí hay un rompimiento, al haber un empuje que viene del Atlántico hacia el Océano Pacífico, pues hay rupturas, y eso lo podemos ver, por ejemplo, uno va al Caribe, va a Veracruz, y entra uno al mar y no hay problema en cuanto a la profundidad, pero uno va a Puerto Arista, va a un lado del mar, y a los 8 metros se desaparece uno, y ahí hay una trinchera, que precisamente es el rompimiento de la corteza, incluso ahí hay corrientes que vienen desde Alaska hasta buscando Ecuador, pues, donde se enfría o se calienta el agua, y eso viene siendo tiene que ver con el niño y la niña. Entonces, ¿sí? Entonces esa trinchera es el rompimiento y el límite de una placa. Entonces, Chiapas, entonces todo ese movimiento que tiene la Tierra lo ha fraccionado en grandes, hay un rompecabezas donde hay piezas grandes y piezas chicas. Las grandes las llamamos escudos, como el escudo brasileño, escudo norteamericano, y las placas más chicas, pues digamos placas que son pedazos de corteza. Entonces, por esos movimientos que tiene, hay presiones sobre esas otras placas, y en especial Chiapas convergen varias placas. Entonces, lo importante aquí también sería delimitar de dónde vienen los temblores para, pues, acostumbrarnos que Chiapas es un problema sísmico. ¿Sí? Pero no todos son tectónicos, porque consideramos que los tectónicos, pues sí nos afectan, porque ya vienen con un alto grado de sismicidad en la escala de Richter, ya ahí se manifiestan sismos de 4 o 5 grados y el 8.2 que tuvimos, porque esas fuerzas sí son la energía que libera la Tierra en su interior, sí mueve todo lo que es parte de la corteza, y eso trae consigo una serie de fallas. Entonces Chiapas tiene unas fallas regionales que habría que checar también, por eso es muy importante instrumentar al Estado para que podamos identificar dónde está el epicentro, porque todo se lo atribuimos al Océano Pacífico, donde está el rompimiento, y yo pienso que esa es una fuerza muy grande, pero yo le iría a un problema más grande, que una falla tenga su epicentro en Malpaso, donde tenemos una presa. ¿Sí? Y abajo está Villahermosa. Pues qué interesante el contexto, pero me gustaría que el doctor Raúl González Herrera nos apuntara aspectos que él considera muy interesantes ya en lo particular sobre el más reciente sismo. Bueno, este sismo que se presentó digamos, el pasado 7 de septiembre, representa uno de los más importantes que se han tenido, digamos, en la sismicidad moderna. Hablando desde 1932 en México no había un sismo de este tamaño, y en Chiapas, de acuerdo a los datos que se tienen, sería el más grande en magnitud. Aquí cabe aclarar una situación: la magnitud es el área que se rompe. Estas placas de varios kilómetros de profundidad y de longitud almacenan una cantidad de energía, y cuando se desplazan, pues generan energías muy grandes. Entonces esta ruptura nos generó un área inmensa, que es lo que nos permite ver esa ruptura, es que fue este sismo de 8.2. Pero
¿cuál es o por qué los sismos generan daños? Porque, bueno, al haber esa ruptura, hay una propagación de ondas que viaja por el suelo y las construcciones están ancladas al suelo, están amarradas a través de la cimentación. Y dependiendo de las características del suelo donde se desplanten, van a tener mayor o menor amplificación, es decir, se van a mover más o menos y se van a mover más tiempo o menos tiempo. Entre más tiempo se muevan, más daños pueden ocurrir. Este sismo fue un sismo muy energético, con una durabilidad, una duración importante en distintas zonas. Sin embargo, las regiones más afectadas siempre son las más cercanas. ¿Por qué? Porque cuando va pasando el tiempo la energía se pierde. Por eso hay 4 municipios muy afectados, como son Tuxtla Gutiérrez, como es el municipio de Villaflores, como es el municipio de Tonalá y como es el municipio de Cintalapa. Son los 4 municipios que más daños representaron para este sismo. Sin embargo, he declarado una situación que a veces no se considera. La magnitud del sismo, si bien es un parámetro importante, lo que nos representa el problema del sismo tiene que ver más con la energía que llega. Quiere decir que la ruptura donde se presente, qué tan cerca esté de las poblaciones. Y en ese sentido, el sismo de octubre de 1995 llevó más energía por ejemplo, a Tuxtla Gutiérrez que lo que llevó este sismo, aunque pues hace 22 años que ocurrió el anterior, no nos acordamos realmente cómo fue o cómo era Tuxtla. ¿Cómo atendemos desde la ingeniería los sismos? Bueno, para ello hay un reglamento de construcción donde tenemos un elemento que se llama espectro de diseño. Este espectro, que tiene un elemento muy importante que es el coeficiente sísmico, nos dice de qué tamaño es la energía que llega a la construcción, es decir, con qué fuerza va a ser empujada. Por eso es importante que las construcciones se diseñen con los reglamentos y que después de los sismos los reglamentos se revisen y se actualicen. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la seguridad de las construcciones, la duración y que los bienes y las personas que habitan en ellas estén bien. Una manera de trabajar en ingeniería pues es eso, es revisar estas construcciones, pero también tenemos que considerar que si bien podemos pensar que la construcción donde vivimos tiene un buen comportamiento después de un sismo, no necesariamente esta construcción es igual de segura aunque no haya presentado daños, porque todos los sismos les inducen fuerzas que van generando un daño que aún quizá no sea visible, y por ello es importante que después de un evento como este, pues las construcciones sean revisadas por profesionales y que además, en función de la experiencia que se ha tenido con daños previos, pues tenga una reparación adecuada, pues para mantener la seguridad de la misma. Bien, entonces, dando pie a la siguiente intervención, quisiéramos que el ingeniero Germán Segura Pérez nos hablara un poco relativo a las políticas públicas. Ya escuchamos algo del origen, ya nos hizo favor el doctor Raúl de hablarnos del evento en que lo ocasionó, y la gente quizás se pregunta, ¿y cuáles son las políticas públicas y cómo atienden este problema? ¿Qué nos puedes comentar, amigo? Con gusto, Malenita, es un placer estar y compartir esta mesa con distinguidos Gracias. Ingenieros, ¿verdad? Y especialistas en el ramo. Antes de entrar al tema, quisiera nada más, quizás ahorita que nos platicara un poquito el Inge Raúl Cosío de la regionalización sísmica del estado de Chiapas. Es importante conocer que en el estado de Chiapas tenemos la zona B, la zona C y la zona D, o sea, tenemos los 3 niveles desde muy alto y medio, ¿no? O sea, que nos desafían a los ingenieros trabajar en estas regiones sísmicas que lo vuelven muy vulnerable, ¿no? Entonces es importante platicar ahorita en una segunda vuelta de la regionalización sísmica y hablar un poquito ahí de la falla de Motagua-Polochic, que es algo también muy importante ahí, creo que por la zona de Motocintla, ¿no? Que es donde caso particular y que es una zona prácticamente de alto riesgo, llamémosle así, ¿no?
En cuanto, digo, dejo este tema ahí en el tintero, ¿no? En Gracias. cuanto a las políticas públicas, sí debemos, y quiero ser enfático en lo que se ha venido haciendo en el tema de la protección civil, y esto pues apuntalado por el maestro Luis Manuel García Moreno, que la verdad, bueno, pues debemos de reconocer ese trabajo que ha desarrollado y en el cual el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas se ha sumado a esta tarea. Partimos desde haber iniciado la Ley de Protección Civil para dar paso a su reglamento de protección civil, donde, bueno, pues estamos logrando generar la figura técnica que hoy en día ya se tiene aquí en el colegio, que es el dictaminador de riesgo y seguridad estructural. Todo esto pues ya normado en la ley, en el reglamento, y por qué no decirlo, Malenita, que nuestro colegio de ingenieros civiles es el colegio o el único colegio que ya tiene un reglamento interno dentro de su comisión de protección civil, donde pues estamos cuidando la profesionalización del ingeniero. ¿Por qué tan importante esto? No creo que lo que acaba de comentar el ingeniero Raúl, pues es importante saber en dónde estamos trabajando y cómo vamos a diseñar, ¿sí? Yo creo que la ingeniería a nivel nacional, la ingeniería en México es una de las mejores ingenierías en el mundo, ¿verdad? Aquí, pues en el estado de Chiapas tenemos aquí a estos, al ingeniero Raúl, al ingeniero Cosío, ¿verdad? Grandes ingenieros. El ingeniero Raúl, decirlo, que hizo un trabajo ahí en la regionalización de Tapachula y de Tuxtla Gutiérrez, identificando las aceleraciones de los terrenos. Entonces, se ha trabajado mucho. ¿A qué nos enfrentamos o cuál es lo que nos falta? Poder aterrizar esto en la política, con el gobierno, con el gobierno del Estado, en los tres niveles, en nuestro caso en los municipios, ¿sí? Para que toda esta ingeniería se vea plasmada en un reglamento de construcción. Hoy en día es penoso que el Estado de Chiapas tiene 122 municipios y de los cuales, pues yo creo que con una mano puedo contar 7 municipios que tengan un reglamento de construcción. Y más aún, me puedo ir un poquito más allá, que desafortunadamente los reglamentos de construcción pues no son, muchas veces son congruentes, ¿sí? Porque nos remiten, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, nos remiten a unas normas técnicas complementarias del Distrito Federal, cuando pues no tenemos nada que hacer con el distrito. Tropicalización. Exactamente, ¿no? Que algo que sea más ad hoc. Exacto. Entonces, las normas técnicas son aplicables al Distrito Federal por las características de sus materiales, de sus suelos, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar, y es una tarea del colegio, y que el colegio ha mostrado la voluntad, ¿sí?, en poder empujar estas normas técnicas complementarias. Desafortunadamente, no hemos tenido cabida en el gobierno, ¿verdad?, en los gobiernos tanto estatal, municipal. Sabemos que se manejan intereses en los cabildos, etcétera, para poder cambiar o poder nuevamente reglamentar estos reglamentos, asociarlos a espectros de diseño, como dice el doctor González Herrera, esos espectros de acuerdo a las características de los suelos que tenemos en Tuxtla Gutiérrez y en cualquier municipio. Creo que es una gran tarea hoy en día para la protección civil como parte de la mitigación. Sabemos que existe el peligro, sabemos que el sismo lo tenemos y lo tenemos presente en el estado de Chiapas. Y lo seguiremos teniendo. Entonces hay que prepararnos, y una forma de mitigarlo, ¿verdad?, es con buenos reglamentos, buena normatividad. Y podría seguir hablando un poquito, pero claro, aquí el tema es el hecho es que también la falta de aplicación de ley, ¿sí? Muchas veces pues se manejan, o cómo se manejan los sistemas estos a la hora de dar una licencia de construcción, o inclusive los compañeros, los DRO, ¿verdad?, los directores responsables de obra, pues por omisión o por X situación, ¿verdad?, no se está dando un cabal cumplimiento a una revisión de proyecto, no se recopila una información previa a una construcción. Creo que ya
nos exhibió este sismo, nos ha exhibido de lo que es capaz. Creo que tenemos la ingeniería suficiente, existen leyes, hay que pulirlas, hay que actualizarlas y, como toda ley, hay que aplicarla para que esto llegue se logren los objetivos de tener estructuras y así pues mitigar cualquier el riesgo, ¿verdad?, que existe con los sismos. Muy bien, creo que con la aportación de cada uno nos queda claro la gran importancia de entender este fenómeno y sus repercusiones. Pero no basta entender qué es lo que pasa, sino que precisamente porque es una condición de nuestro estado, que es posible que vuelva a presentarse en una y en otra ocasión, y su naturaleza es tan diversa y es un tema que aún los especialistas están todavía poniéndose de acuerdo sobre teorías, y ciertamente hemos avanzado mucho, pero quizá haya mucho más por conocer. A mí, como una ciudadana común, apartándome un poquito del perfil de la ingeniería, me resuena en la cabeza lo que dijiste, la mitigación. Claro, sabemos que la mitigación va después del daño, pero antes del daño, la prevención, y antes de la prevención no puede haber prevención si no conocemos, si no hacemos acciones de planeación, y antes de las acciones de planeación está el contexto, lo que han dicho, la naturaleza del fenómeno, dónde se presenta, y lo que tú decías para entrar a la segunda ronda. No todos es lo mismo, hay una clasificación, aún hablando de reglamentos, de normas, de acciones, no podemos tasar todo por una misma norma. Habrá que tener criterios de aplicación, y sobre eso me gustaría que nuestro ingeniero Raúl Moreno Cosío nos dijera lo de la zonificación, y el doctor Raúl también nos diera más luz sobre este tema. Es importante que hablemos de la prevención, porque casi estamos ejerciendo la reacción. Sí. Viene el efecto y hay que ver qué hacer, qué cayó y hay que componer. Pero tenemos que tener una cultura de la prevención. Es importante darle herramientas al ingeniero civil desde el punto de vista de la construcción, y para que él tenga herramientas, pues se necesita hacer estudios geológicos, dado que nos debemos de situar que el estado de Chiapas es un estado bastante inestable desde el punto de vista sísmico. El ingeniero Segura habló de una zonificación sísmica, pero esa zonificación sísmica lo publicó la CFE, si no mal recuerdo, hace muchos años, y está hecho de manera muy regional. Es necesario que se haga zonificado, ¿sí? Porque pues ya comentamos de los sismos, de las fuerzas que mueven la corteza. Chiapas tiene las tres fuerzas, ¿sí? Las tres fuerzas se presentan en Chiapas, pero hablemos del vulcanismo para empezar. Entonces tenemos muchos volcanes. Hay investigadores que han publicado, por ahí tengo una publicación, que en Chiapas no hay menos de 69 volcanes. Nada más conocemos el Huitepec, Sontehuis, Tacaná, Chichonal, pero hay un montón de volcanes perdidos en el monte. ¿Cuándo vamos a ver dónde están? Cuando haga erupción. Porque no tenemos la cultura del estudio, de la prevención. Hay mucho trabajo para hacer en Chiapas, para darle, repito, la herramienta al ingeniero civil para que él pueda diseñar o reformar los reglamentos de construcción. Entonces, hay muchas, por ejemplo, comentaba también de la falla por los Chicmotagua, que viene de Guatemala, buscando la zona de Motocintla. En los planos se marca bien, pero en la realidad, ¿dónde está esa traza de rompimiento? ¿Qué poblados están sobre la traza de rompimiento? Hay autores que dicen que realmente esa falla viene buscando Mapastepec, y hay manifestaciones, ahí hay agua mala, oxidada, los tanques se oxidan, una mineralización a consecuencia puede ser de la falla. O sea, hay otras fallas, la falla de Malpaso, ¿sí? Hay muchas fallas regionales. El piso de Chiapas está muy afallado, geológicamente hablando. Y hay una serie, hay que instrumentar el Estado, ¿sí? Hay cosas que no hemos hecho y el tiempo ya nos rebasó.
porque ahora el sismo ya nos puso a temblar, oye, hay que mirar para atrás. Al gobierno se le ha dicho muchas veces, yo tengo oficios de parte de mi colegio de Ingenieros y Ciencias de la Tierra, donde le hemos mandado que hay que hacer esto y esto y esto, y hay tan de copia de recibidos esos oficios y no son dignos, o sea, tal vez porque no se mira. Es que la geología da las bases para que tú puedas hacer otras cosas. ¿Ah? Claro. Así es. Y creo que en nuestro colegio, en este tenor, desde que empezamos este programa, hemos hecho hincapié que nuestro mayor interés es poder aportar ese conocimiento que lo tienen ustedes como especialistas, que lo saben, pero también lo deben saber los que van a decidir las políticas públicas, porque se antoja de repente que es muy caro un estudio, que es muy cara la planeación, que tenemos que utilizar los recursos para algo inmediato, para remediar las cosas, pero a veces resulta más caro y no llegamos nunca a resolver de fondo la... Alenita, ¿cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto cuesta una vida? Más a mi favor lo que estoy diciendo. Habemos de reflexionar que a la par de hacer las cosas cotidianas, por ejemplo, la reconstrucción, tenemos que empezar ya a caminar de la mano los colegios y el gobierno para desarrollar políticas públicas que también vayan ahondando en el conocimiento, en la prevención. Doctor, usted, ¿qué nos puede decir? Bueno, en el programa se han tocado temas muy interesantes. Quisiera apuntalar dos elementos que el maestro Moreno Cosío manejó de manera muy interesante. La idea de esta macroregionalización que hizo CFE en el 93 para sus obras y que después se ha vuelto pues un manual de consulta de recomendaciones para diseño de obras. Han intentado ellos en una actualización en el 2008 y una reciente en el 2015, tratar de que esa actualización sirva para que las ciudades tomen estos aspectos, que es, digamos, el tamaño del sismo que sentiría esa región. Sin embargo, pues se ha quedado de alguna manera corta respecto a la necesidad. Por ejemplo, al decirles que el sismo del 95 generó más energía, es porque un aparato ubicado en el mismo lugar que enfrentó ambos eventos, pues nos lo dice, que la energía que recibió en el primero fue 2 veces más grande en el 95 que la que recibió en este sismo. Entonces, solo al tener instrumentos podemos realmente identificar cómo se comporta la ciudad. Pero, por ejemplo, a partir de esto nos permite darnos cuenta que la zona de la ladera, por ejemplo, en Tuxtla, la parte del norte poniente tiene hasta 3 veces menos amplificación que lo que está en la ladera sur y en el valle. Entonces, el temblor, hubo personas que lo pudieron haber sentido de minutos. En cambio, yo que vivo en esta zona del norte poniente con reloj en mano, pues yo lo sentí 45 segundos. Entonces, a lo que me refiero es que no podemos avanzar hasta que no empecemos a trabajar de la mano con las autoridades. Las normas técnicas que hacen falta se tienen que construir a partir de laboratorios para probar nuestros materiales, nuestros temas. Y el reglamento es un mandato de ley que le compete al municipio, a cada municipio. Como no tiene el recurso humano, lo trasladan los colegios. Y los colegios hemos trabajado en tener un reglamento en que de alguna manera cubre muchas de las necesidades de la sociedad, pero ya cuando hay aspectos de este tipo nos ha rebasado y ha rebasado en todo el mundo. Todos los reglamentos se han actualizado en la medida que llegan sismos y nos enseñan cosas nuevas y entonces se actualizan. En la misma Ciudad de México, pues hay un cambio de las normas a partir de este sismo. Incluso hay surgimiento de nuevas normas. Hay una norma muy interesante que dice qué debe de llevar cada estudio. Y esto es importante. Si hacemos un estudio de mecánica de suelos o un diseño estructural o un estudio pues, de impacto ambiental, ¿qué secciones debería tener? ¿Qué información nos debería dar? Y esto se empieza a regularizar a partir ya de estas normas. Y esta información es útil para tener construcciones más seguras, porque de lo contrario, el no atenderlas y seguir en ese sentido no vamos nunca a tener una construcción segura, si no se hace con los materiales adecuados y conociendo el contexto, porque hay zonas que tienen mucha más amplificación que otras.
Muy bien. Bueno, pues yo nada más perdón, ¿Ya Malita. podrías abonar? Pues definitivamente, y como también lo comenta el maestro Luis Manuel García, ¿no? Los desastres son socialmente construidos, ¿no? Dado la naturaleza de la falta de aplicación de los reglamentos y todo lo que se ha venido comentando aquí en esta mesa, ¿no? Quiero enfatizar la importancia ahorita de lo que está haciendo, lo que hemos trabajado como colegio en la cuestión de dictámenes de riesgo, y no es más que identificar los peligros. Es importante ubicar, georreferenciar cada una de las construcciones que se tienen o que se van a construir, para que en base a esa ubicación ya georreferenciada, identificar los peligros que tiene esa construcción en particular, ya sean geológicos, hidrológicos o de otro tipo, ¿no? Y en los geológicos, pues obviamente está el tema de los sismos y de las fallas, ¿no? Entonces, hoy en día estos dictámenes que tienen una metodología y que viene establecida en el reglamento, pues los ingenieros tenemos que meternos ahí. La tecnología nos ha aportado, ¿verdad? El INEGI, las cartas que se pueden bajar del INEGI, pues nos ayudan mucho a identificar estos tipos, estos peligros que hay en cada una, ya georreferenciado, Malenito. O sea, se puede mitigar, y aunado ya a la reglamentación, como bien se menciona. Pero definitivamente y lo dejo en la mesa, que los desastres muchas veces son socialmente construidos, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo lo que se ha comentado. Bien, entonces, para ir caminando sobre una conclusión que pudiera de alguna manera dejar una luz en el camino, ya sé que es un tema muy amplio, que media hora no es más que para abrir boca, y seguramente deberíamos de tener una edición o 2 o 3, las que sean necesarias, y que seguiremos invitándolos. Pero sí me gustaría que dejáramos en el tintero, en espera de nuestra siguiente cita, cuáles son nuestras nuevas tareas inmediatas. Creo que la figura del ingeniero civil ha sido muy cuestionada al exterior y al interior también de nosotros mismos, porque todo lo que ha sucedido en la Ciudad de México y lo que vemos en los noticieros en torno a la responsabilidad del papel profesional del ingeniero nos significa un gran reto en lo personal como profesionales, y también como un organismo intermedio que se dedica a actualizar y a dar herramientas a los profesionales para que su quehacer sea cada día mejor. En ese sentido, me gustaría una última ronda aportar brevemente acciones, ¿verdad? Doctor. Bueno, considero que el ingeniero civil ha asumido este rol, pero hace falta que sea un rol sistémico. Me refiero a, nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que trabajar en este reglamento, sin embargo, la calidad de los materiales tiene que mejorar, los permisos tienen que darse de una manera ordenada, tienen que capacitar también el personal de las dependencias, el ordenamiento territorial, el ordenamiento urbano, los mapas de riesgos se tienen que respetar para que actuando todas las partes en concordancia, buscando la seguridad de la sociedad, logremos este camino. Creo que, como se ha enfatizado, la seguridad la tenemos que construir entre todos, los ingenieros con el conocimiento técnico y la sociedad, cada uno con las decisiones y jugando el papel que le toca. Gracias, doctor. Ingeniero Segura. Pues digo, abonar nada más ahí o dar énfasis, ¿verdad?, en la importancia en los 3 niveles de gobierno. El tema de la corrupción, yo creo que es un tema que se puede manejar en otra mesa. Y quizás también, Malenita, ¿por qué no decirlo? El tema de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué importancia hay después del sismo, posísmica, las evaluaciones? Hoy en día quedamos exhibidos. ¿Por qué? Porque en este tipo a la hora de hacer las evaluaciones a las estructuras, intervinieron gentes de las unidades municipales, de distintas instituciones, de distintas dependencias, pero sin ninguna estrategia, una directriz, ¿no? Entonces habría que
checar, por ahí el Senapred tiene el tema del plan sismo, ¿verdad? Para que a la hora que se sale a campo, ¿verdad?, poder determinar y no generar, hubo muchos problemas en la costa con padres de familia en las escuelas, hoy en día pues, la comunicación en los celulares vinieron mucho la sociedad, ¿no? Entonces, tiene que haber ya una estrategia también para eso, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por hacer, mucho por platicar en estas mesas y pues ojalá se pudieran seguir generando estos diálogos, ¿verdad? Porque son muy enriquecedores y enhorabuena, bonita. Gracias, Raúl Moreno. Gracias. Yo, para concluir, te podría decir que es necesario que se hagan los estudios para darles herramientas, como dije en una ocasión, a los centros civiles, pero también es muy importante tener un ente que concentre esa información, un banco de acopio de información sísmica, zonificación geológica, para que podamos llevar una estadística, ¿sí? No sé, no conozco alguna institución que diga, bueno, llevamos esta información para las futuras generaciones, porque hablamos de un sismo en el principios de siglo, en San Cristóbal, pero poca gente, ya falleció mucha gente que pudo haber dado esa información. ¿Por qué? Porque no le hemos concentrado, no le hemos dado importancia. ¿Cómo le vamos a dar una seguridad a la población en su construcción? Pues teniendo la información de dónde está su casa, en qué terreno, que no pasa una falla, no hay una caverna ahí abajo, en fin, hay una serie de riesgos que hay que ir concentrando la información para poder utilizarla. Bien, gracias. Nos queda, pues, creo que se ha perfilado en todo lo que han dicho, la necesidad de tener una comunicación constante, mucho más profunda, y también un diálogo. Creo que nosotros formamos una parte, hay otra parte que es la población, que también la deberíamos invitar un día en una mesa más amplia, con funcionarios y con gente común que pueda decirnos qué les preocupa, qué está pasando allá afuera, y continuar con este tema que va a seguir teniendo mucha vigencia y que en el cual podemos cumplir uno de los más importantes objetivos de nuestra institución, que es servir a la sociedad. Les agradecemos mucho su interés mostrado, su sapiencia y su calidad humana que demuestran al venir a aportar sus conocimientos. Seguramente serán nuestros invitados permanentes de muchas mesas de análisis. Amigos, buenas tardes. Así concluimos una edición más de La Voz del Colegio para tratar de comunicarnos, de dialogar sobre temas interesantes de la ingeniería civil.